Empezaremos primeramente con las definiciones más importantes, las cuales serían, ¿ya? La química analítica es la rama de la química que está relacionada con la separación y análisis de las sustancias químicas. Estudia el conjunto de principios, leyes y técnicas necesarias para la determinación de la composición química de cualquier muestra, tanto natural como artificial. Incluye el análisis cualitativo y cuantitativo. Es así que a través de la química analítica nosotros vamos a ver al analito. O sea, quiere decir que vamos a descomponer una gran masa de elementos para llegar al analito, que es lo que nos interesa. Vamos a ver ahora el análisis cualitativo. El análisis químico cualitativo responde a las preguntas de qué está presente en una muestra. El análisis cualitativo indica la presencia o ausencia de algunos elementos, pueden ser iones o moléculas. Nosotros, a través del análisis cualitativo, ese qué está presente, tenemos que descubrirlo a través de elementos que van a ser, que son las propiedades o características de ese analito. Por su color, por su olor, porque precipita, o porque empieza a tener una reacción exotérmica o endotérmica. Entonces, existen características que van a decir, puede ser que sea ese analito. En cambio, el análisis cuantitativo ya responde a la pregunta de cuánto, no es al qué, está presente en una muestra. Por tanto, el análisis cuantitativo prevé de datos que consideran la composición química de la materia. Es por eso que se le considera el análisis más importante. Entonces, para diferenciar, el análisis cualitativo responde a la pregunta ¿qué? Y el cuantitativo ¿cuánto es? ¿Ya? Ese ¿qué? A ver, ¿qué puede ser? Puede ser un... hierro, porque reacciona con el sulfuro. Puede ser también cromo, porque forma cierto tipo de coloración. Entonces, el análisis cualitativo me dice qué es, pero el cuantitativo, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que es? Los datos obtenidos pueden ser muy detallados en el análisis cuantitativo, pueden ser incompletos o generales, de allí que el análisis puede ser parcial o total. O sea, quiere decir que dependiendo del tipo de instrumento que lo mide, podemos decir cuánto puede ser ese análisis. ¿Dónde se usa la química analítica? Nosotros vemos, se lo utiliza para relacionar las propiedades químicas y físicas. Ejemplo, la eficiencia de un catalizador o las propiedades de un metal, entre otros. O también en el control de calidad. Por ejemplo, el control de calidad del agua potable. O determinar la cantidad de un constituyente valioso. Ejemplo, la cantidad del oro en un mineral. O hacer un diagnóstico. Por ejemplo, también tenemos en investigación, ¿no? Ejemplo, estudio de corrosión, de proceso de extracción, algo pasa, hay una coloración de color verde en las paredes. ¿Será que quién la pudo haber producido? ¿Es una oxidación? Etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué métodos son utilizados en el análisis cuantitativo? Son los métodos gravimétricos, los volumétricos, la absorción de energía radiante, la emisión de energía radiante, el análisis gaseoso, o también el método eléctrico, o otros varios métodos más que son métodos utilizados para saber el análisis cuánto es el analito, cuánto es la cantidad que hay de ese analito. Hay unas divisiones más usuales de la química analítica. Veamos uno por uno, ¿ya? Primeramente, según su finalidad, ya puede ser el análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, un análisis estructural u otro tipo, ¿ya? La división según su técnica puede ser un análisis clásico, un método de separación o un análisis instrumental. Hay también la división según su naturaleza de la muestra del analito, según su proporción relativa del analito,
según el tamaño inicial de la muestra y otras más divisiones usuales que pueden haber de la química analítica que nos van a mostrar cuánto se expande en el mundo científico de la química. Por otro lado, nosotros tenemos el análisis, que puede ser un análisis inorgánico, un análisis orgánico y un análisis bioquímico, ¿ya? Y este análisis apunta al analito. Quiere decir que ese analito puede ser de origen orgánico, de origen inorgánico o de origen bioquímico. Cualquiera sea este analito, tiene que tener un instrumento que lo mida para saber qué tipo de analito es, o cuál es el nombre de ese analito, cuánto hay de ese analito, puede causar un daño al ser humano o al medio ambiente. Según el tamaño de la muestra inicial que se somete al proceso analítico, puede clasificarse el análisis en 4 tipos, ¿ya? Uno sería el ultra microanálisis, ¿ya? Que es específicamente del 0,001 gramo. El microanálisis, que es del 0,01 gramo. En otras palabras, tenemos el semimicroanálisis, ¿ya? Y tenemos el macroanálisis. O sea, quiere decir, mientras más grande la muestra, en otras palabras, ¿ya? A veces se tiene una mayor posibilidad de saber qué es. Mientras más pequeña sea la muestra o elementos traza, también podemos saber qué es. Y va a depender del tipo de análisis que yo voy a hacer, si es ultra, micro, semi o macro. Y es según el tamaño de la muestra. Y según la proporción relativa, o sea, la concentración de los analitos en la muestra, pueden diferenciarse en 3 tipos de diferenciaciones o determinación. Tenemos elementos trazas, los microcomponentes y los macrocomponentes. O sea que estas determinaciones pueden ser en trazas, que es muy pequeño, o microcomponentes, que es el 0,01%, o los macrocomponentes, que es el 1%. Veremos a continuación las etapas de un análisis cuantitativo. Estos serían, primeramente, la determinación del problema o definición del problema. La elección del método para solucionar ese problema existente. La obtención de una muestra representativa que me ayude a identificar el problema y decir, el problema es este. Tiene que ser representativa. La disolución, extracción, transformación y concentración de la muestra. La eliminación de interferentes o interferencias. La medición de la propiedad del analito. Y por último, penúltimamente, el cálculo de los resultados. Y por último, la evaluación de la confiabilidad de los resultados. O sea, tiene que haber una cadena custodia. Si hay un problema, resulta que hay un agua contaminada, una muestra contaminada, un alimento contaminado, una persona intoxicada, es un problema. Yo debo elegir el método que voy a utilizar para saber qué causó esa contaminación, qué intoxicó a esa persona. Yo debo hacer un método científico, ¿ya? Y son las fases de un análisis cuantitativo. Para que yo diga, señores, yo tengo la respuesta a ese problema, ¿ya? Fulanito de tal fue intoxicado con un analito que se llama, doy el nombre del analito, ¿ya? Y le digo qué le pudo haber causado o le llevó a la muerte. Vamos a ver ahora las etapas de un análisis cuantitativo típico. Tenemos primeramente la definición del problema. La selección de un método de análisis, o sea, hay que ver el balance entre exactitud y economía. Considerar el número de las muestras, cuántas son. El método elegido siempre debe estar determinado por la complejidad de la muestra que se analiza y por la cantidad de componentes de la matriz de la muestra. Ver sus características físico-químicas del analito y la matriz que lo compone. Instrumento disponible para hacer la medición del analito.
los parámetros de desempeño del método, incluso ver los parámetros de referencia con el cual yo voy a comparar. Vamos a ver ahora la clasificación de los métodos cuantitativos del análisis. Tenemos resultados que se calcularán a partir de dos mediciones. Uno sería la masa de la muestra, el volumen de la muestra, y se clasifican de acuerdo con la naturaleza de la medición. Tenemos después algunos métodos como ser el método gavimétrico, ¿ya? Que ve la determinación del analito o compuesto que esté químicamente relacionado. O sea, ve de la masa del analito. El método volumétrico, que ve la medición del volumen de una solución que contiene suficiente reactivo para reaccionar completamente con el analito. Ve el volumen. Entonces, gravimétrico ve la masa del analito. Método volumétrico ve el volumen de una solución que contiene ese reactivo y que se encuentra ahí el analito. Y tenemos el método electroanalítico, que es la medición de las propiedades eléctricas como ser potencial, corriente, resistencia y cantidad de carga. Vamos a ver a continuación el método espectroscópico, que es la medición de la interacción de la radiación electromagnética con los átomos o moléculas del analito o la relación producida por los analitos. Tenemos otros métodos diversos porque hay un montón de métodos que ven la medición de las propiedades de la relación masa-carga, calor de reacción, velocidad de reacción, índice de refracción, conductividad térmica, entre otros. Por tanto, hay un montón de métodos en el mundo grande de la química analítica. Vamos a ver ahora la obtención de una cantidad medida de muestra. Tenemos la muestra representativa del total. O sea, debe contener la misma proporción del componente que el producto total. Tenemos la importancia del muestreo. O sea, quiere decir, productos a analizar no son homogéneos. Tenemos la definición de muestra, ¿no? O sea, puede ser un material sobre el cual se hace una determinación o un material del que se toman porciones para la preparación de un sistema susceptible de medición que determina la cantidad de un constituyente deseado. Tenemos algunas técnicas de muestreo, que vamos a ver: muestreo de sólidos, o sea, material homogéneo, o sea que hay que tomar la muestra suficiente para poder efectuar las determinaciones requeridas y para conservar una parte, o sea, una contramuestra. O sea, debo guardar una parte de la muestra, no puedo utilizar toda la muestra, con la que puede comprobar algún dato. O sea, guardaré un poco de la muestra para que haya una contraparte. Otro diga, no estoy de acuerdo con el método de ustedes. Yo necesito verificar si su instrumento está en buen estado. Por ahí está errado. Bueno, está bien, acá hay parte de la muestra, vaya a hacer su medición. Uno no tiene por qué enojarse, ¿no? Porque uno tiene que ser transparente con el agua. Aquí tenemos un material que sea heterogéneo, donde el tamaño de la muestra dependerá de la cantidad de dicho material y de la variación del tamaño de sus partículas. O sea, tenemos material homogéneo y material heterogéneo. Y tenemos que este último depende del número de masa individual y del tamaño el menor tamaño de la partícula y el menor número de la masa individual. Vamos a ver ahora el muestreo de líquidos. Tenemos líquidos homogéneos, que es cualquier proporción que es representativa. Tenemos emulsiones y suspensiones que nosotros necesitamos agitar perfectamente antes de tomar la muestra. Y tenemos líquidos que circulan en tuberías, por ejemplo, que se recomienda dejar correr suficiente líquido antes de tomar la muestra y aplicar métodos intermitentes. En el caso de muestras de agua, yo hacía eso, nunca tomaba, yo dejaba que pasara el primer chorro, el segundo chorro y el tercer chorro y recién tomaba la muestra. Esas son las técnicas de muestreo. Otras técnicas de muestreo tenemos muestreo de sólidos, que se emplean pipetas especiales
que se debe hacer un vacío aproximadamente 1 milímetro de mercurio para evitar la contaminación del gas con el aire. Después se llena el recipiente dejando una presión superior a la atmosférica. Otra técnica de muestreo que tenemos también, veremos ahora los métodos de muestreo, ya tenemos el muestreo mecánico y manual. Un ratito, por favor, ya voy a sacar a mi sobrino. Tenemos el muestreo mecánico y manual, ¿ya? Que es confiable y es económico. Tenemos el muestreo continuo, intermitente y errático, ¿ya? Este está en movimiento en bandas transportadoras, ¿ya? Hay que sacar porciones de un determinado número de material para formar la muestra. La muestra sin orden o un plan prefijado exclusivo del material homogéneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el método de muestreo. El mejor sería el mecánico y el manual. Tenemos errores durante el muestreo que pueden haber. Sería la contaminación, la oxidación, el cambio en la humedad, las pérdidas de las partículas volátiles o de poco peso, entre otros. Las causas que provocan variación en la composición de la muestra después de colectada serían cambios internos, reacción con el aire, porque el aire tiene oxígeno, interacciones de la muestra con el recipiente, a veces el recipiente no es el adecuado. Ejemplo, recipientes de vidrio provocan reacciones de intercambio iónico en la superficie del vidrio, en algunos casos. Ahora vamos a ver los conceptos en la operación del muestreo. Tenemos un lote, ya que es el material completo del que se toman las muestras, que a menudo están formados por unidades muestrales. Tenemos una muestra bruta, que es la muestra que se toma del lote para el análisis o almacenamiento, y esta debe ser representativa del lote completo. Su elección es crítica para un análisis válido. Tenemos la muestra de laboratorio. Tiene la misma composición de la muestra bruta, pero de menor tamaño. Generalmente el laboratorista que saca una muestra lo hace con el fin de hacer una muestra analítica. Generalmente no va a sacar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua, saca medio litro, o sea, la cantidad necesaria, de tal forma que lo demás le alcanza para el muestreo e incluso para la contramuestra. Tenemos la muestra analítica. La muestra analítica, en otras palabras, es la misma composición de la muestra de laboratorio, pero ha sido sometida a un proceso previo a su análisis, generalmente moliendo pulverización, porque hay que preparar la muestra. Nosotros en Química Analítica 1 hacemos mucho el uso de los tubos de ensayo y las muestras de diferentes tipos, que vamos a verificar qué puede ser. Tenemos también las porciones de prueba o alícuotas, que son pequeñas porciones de la muestra de laboratorio que se toman para realizar análisis individuales. También tenemos lo que es la medida, que es la propiedad inherente al analito, ya sea masa, concentración o volumen, en el cual yo voy a medir, porque no todo, un analito puede ser que esté en volumen, o sea, esté en un medio líquido, o algunos van a estar en sólido. Ahora vamos a ver también las muestras al azar, las cuales específicamente conforman la muestra bruta. ¿Qué hacer con materiales altamente segregados? Primero, se tiene que constituir una muestra compuesta. 2, homogeneizar o hacer a través de una molienda o una muestra de laboratorio, la cual ya tiene un protocolo o un procedimiento. ¿Cuáles son las técnicas analíticas separativas? Ya tenemos según la interfase, también fuerzas puestas en juego, tenemos el modo de operación,
y el control de proceso. Veamos ahora con detalle el analito. Si el analito es orgánico, se debe hacer la preparación debe ser por extracción, concentración, limpieza o derivatización. ¿Ya? Se puede utilizar instrumento, un HPLC, ¿ya? Una cromatografía de gases, ¿ya? O una cromatografía también líquida, u otras técnicas que pueden haber, ¿ya? Digamos, si fuese un analito que es orgánico volátil, ¿ya? Se puede transferir a fases de vapor o concentración, se puede hacer una cromatografía de gases o se puede hacer también otras, ¿no? Ahora, a mí me interesan los analitos. ¿Cuáles son los tipos de analitos que pueden haber? Orgánico, orgánico volátil, metales, ya puede ser iones, puede ser ADN o ARN, también puede ser un aminoácido, grasa, carbohidrato o puede ser microestructura. Estos son los analitos que pueden haber y hay que prepararlos. Quiere decir, hay que preparar la muestra para que un instrumento lo mida. ¿Ya? En esta materia vamos a ver a grandes rasgos los instrumentos, porque en Química Analítica 2 lo vamos a ver con detalle, los otros instrumentos como ser el HPLC, la cromatografía de gases, la cromatografía de capa fina, entre otros. La disolución de muestras. Tenemos nosotros, en el caso del ácido clorhídrico, ácido nítrico o ácido sulfúrico, o el ácido perclórico, ya que son fundentes alcalinos. Hay que hacer una disolución de muestras. ¿Cómo? Hay que elegir el disolvente, número 1. Número 2, debe ser un disolvente, debe disolver todos los componentes de la muestra para que sea analizada. Debe tener un tiempo de disolución, debe ser razonable, no puede tardar demasiado. La composición química del disolvente no debe aportar interferencia en las subsiguientes etapas del análisis, o en caso contrario, que sea fácil de eliminar. Después tenemos el método de disolución, que se debe trabajar de preferencia con soluciones diluidas y temperaturas moderadas. Ahora tenemos la eliminación de interferencias o interferentes. Es la falta de reacción y propiedades verdaderamente específicas dificultan el análisis químico. A veces, si yo no conozco la reacción y veo que la reacción no da, es que hay alguna interferencia. Interferente también se denomina interferencia, que son compuestos o elementos que impiden la medida directa de las especies que están determinadas. La forma de eliminar las interferencias pueden ser, número 1, se puede ajustar el pH. Si el pH está muy ácido, se coloca un poco de sal y se va ajustando ese pH, formando iones complejos, o si no se llama acomplejando. O ver algunos cambios del estado de oxidación. A veces es necesario eliminar la interferencia ante la medición. Caso contrario, nunca voy a obtener una medición cuantitativa. Existen métodos de precipitación para hacer esta eliminar interferencia, o método de destilación, o extracción, o cromatografía, entre otros. Ahora vamos a ver medición y calibración. Todos los resultados dependen de la medición final de una muestra, según la propiedad física del analito, el cual debe variar de manera conocida y producible con la concentración del analito. A veces el analito yo tengo que saber cómo lo voy a medir. A menudo las propiedades físicas es directamente proporcional a la concentración, ¿ya? O sea que la concentración va a ser acá X, que no conocemos. Los métodos gravimétricos y colorimétricos son los únicos métodos en los que se requiere la etapa de calibración.
O sea, el instrumento que va a medir ese analito debe estar calibrado. Debe tener un certificado de calibración. Al proceso de determinar el K se la denomina calibración. Vamos a ver ahora cálculos de resultados. Los cálculos se apoyan ¿en qué? En datos experimentales sin procesar obtenidos en la etapa de medición. O sea, a veces que yo debo hacer cálculos, debo hacer mediciones, hacer fórmulas. En la estequiometría de la reacción química particular hay factores instrumentales, ¿no?, que debemos nosotros manejar. Vamos a ver ahora la evaluación de resultados y estimado de confiabilidad. Los resultados analíticos son completos cuando se ha estimado su confiabilidad. El analista debe proporcionar alguna medida de la incertidumbre asociada al cálculo de resultados. La incertidumbre es el parámetro que caracteriza el intervalo de valores dentro del cual se espera que este valor de la cantidad que se mida. Dentro de los términos del análisis tenemos ¿qué es la medida final que debe ser una verdadera indicación del punto final? Es el aspecto menos difícil del análisis, una medición final, cálculos y resultados. Debemos hacer cálculos numéricos, utilizar la calculadora y algunas veces simplemente hacer fórmulas y hacer comparaciones y hacer que las fórmulas estén equilibradas. O hay que hacer entrega de resultados, debe involucrar exactitud y precisión. Exactitud es lo relativo y precisión es la desviación estándar. No se van a olvidar de eso, ¿no? Para poder llegar a la meta y obtener buenos resultados. Entonces tenemos nosotros acá, fíjense ustedes, ya, tenemos una buena precisión, apunta al centro, ¿no? Una buena exactitud, ya, llega alrededor. Perdón, esta es una mala exactitud. Una buena exactitud llega al centro. Una buena precisión, ¿ya? Y una buena exactitud vamos a ver. Esta es una buena precisión. Ella tiene una buena precisión, ¿ya? Y una buena exactitud. En este círculo. En este otro vemos una buena precisión, pero una mala exactitud. Exactitud sería llegar al centro. ¿No ve? En este otro tenemos una mala precisión y una mala exactitud. En otro tenemos una buena precisión, una buena exactitud y una mala precisión. No se van a olvidar de esto. Bueno, muchas gracias. Creo que ya dejé de compartir, ¿no? Ya no pueden ver mi pantalla, ¿no? Ay, ¿no? Ya no, doctor. Ay, sí, sí. Lo que pasa es que está con una lentitud tremenda. Bien, voy a detener la grabación para que vaya guardando, ¿ya? Nada, no se detuvo. Bien, ahora sí. Bien.